Entonces vamos a la sección de add-ins, scripts and add-ins, y buscamos el add-in que se llama Spurgear. Vamos a darle doble clic y él nos va a invocar una pequeña ventana donde podemos configurar la creación del engranaje. Las características del engranaje que vamos a especificar pues son las, digamos, son las básicas. Principalmente ahora la vamos a hacer con características de las más comunes para unos engranajes que posiblemente podamos fabricar en una impresión 3D. Entonces vamos a escoger estándar métrico, ángulo de presión 20 grados, el módulo y la información de los engranajes pues vamos a sacarla de un modelo que previamente debemos de haber calculado. Básicamente estamos hablando de un tren de engranajes planetario cuyo sol es de 64 dientes, planeta de 8 dientes y anillo de 80 dientes, donde el módulo es de 2. Básicamente tenemos entonces todas las medidas que necesitamos para poder crear los engranajes. Vamos a ingresar el módulo 2, es el que vamos a utilizar para todos nuestros engranajes. Vamos a crear primero el sol, con lo cual nos dice que el sol es de 64 dientes. Entonces vamos a crear un engranaje de 64 dientes. El radio de filete vamos a utilizarlo de .1, que es un radio que podría ser fabricable en la máquina CNC con una herramienta muy pequeña. Igual es muy ideal, pero esto va a depender y es de la fabricación finalmente. Vamos a darle OK. Y lo que vamos a observar, mientras él va trabajando, lo que vamos a observar es que Fusion nos ha creado un engranaje. Una vez Fusion crea el engranaje, digamos que nos crea lo esencial, que son el perfil de envoluta en los dientes, las características que le especificamos, y adicionalmente nos incluye el círculo de paso. Bueno, ya teniendo el engranaje sol, ahora vamos a crear los planetas. Tenemos que crear un planeta de 8 dientes. Entonces simplemente repetimos el proceso. Como podemos ver, aquí se crea el engranaje de 8 dientes. El siguiente paso sería posicionarlo correctamente. Vamos a utilizar el comando mover, que podemos llamar con la tecla M. Habiendo seleccionado ya la parte que queremos mover, vamos a cambiar la categoría, el tipo de movimiento a Free Move, y lo vamos a desplazar la distancia correspondiente radio del engranaje que acabamos de crear, del engranaje planeta. Recordando que lo que se debe obtener es tangencia entre los círculos de paso. Observen que al utilizar la distancia que se calculó, se obtiene que los círculos de paso quedan tangentes. Vamos a darle OK. Ya tenemos posicionado el engranaje, pero está mal orientado, ya que pues están haciendo interferencia ambos. Entonces debemos de acomodarlo haciendo usando el comando rotar. Entonces el comando rotar es parte de mover. Entonces seleccionamos la parte que queremos rotar, tecla M, y seleccionamos el tipo de movimiento, rotación. Seleccionamos el eje y vamos a ingresar la cantidad de grados que queremos rotar la pieza, que en este caso es fácil de calcular simplemente con el número de dientes. Lo que necesitamos es desplazar un diente, y para desplazar un diente pues debemos de dividir 360 grados entre el número de dientes, que es 8, y como necesitamos posicionarlo entre dientes, debemos de dividirlo este número por 2, y finalmente esto es lo que vamos a obtener. Vamos a ver que está bien posicionado. Vamos a señalar la parte de capturar posición para que el engranaje ya quede ubicado en ese punto. Le damos OK y ya tenemos nuestro engranaje correctamente ubicado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reflejar el engranaje para que tengamos otros dos, de manera que el tren sea simétrico. Esto lo podemos hacer con el comando patrón. Vamos a crear entonces en la pestaña de crear, vamos a utilizar el comando patrón circular, circular pattern.
Seleccionamos el objeto que queremos clonar, el cual queremos crear el patrón. Vamos a seleccionar ahora el eje alrededor del engranaje Sol y ingresamos el número de partes que queremos clonar. En este caso nos interesa solamente tener 3, entonces está bien así, lo podemos dejar en 3. Le damos OK. Ya tenemos nuestras 3 partes y fueron creadas con medio de un patrón. Sin embargo, están mal orientadas, entonces repetimos el proceso de orientación con el comando move. Bueno, entonces vamos a hacer una modificación con respecto al video original donde no se indicaba cómo se posicionan los demás planetas. Si usted logra posicionar bien el primero, pues entonces luego hace el patrón y finalmente se va a dar cuenta que los demás no van a estar bien posicionados. Solamente en algunos casos particulares donde utilizar 4 planetas, pues un número de planetas simétrico con respecto a los ejes XY, ahí puede que sí coincida, pero en este caso para 3 engranajes nótese que no coincide. Entonces vamos a organizar qué es lo que le falta organizar esto para que encajen bien. Pues vamos a hacer entonces una rotación de cada uno de estos engranajes. En movimiento rotación seleccionamos el eje de rotación del engranaje y básicamente como ya posicionamos el primero bien, pues lo único que falta es rotarlo el ángulo que está desplazado con respecto al eje central del tren planetario. Es decir, nótese que este engranaje está posicionado en 0 grados, este engranaje está posicionado a 120 grados, entonces lo que vamos a hacer es posicionarlo a 120 grados más, o sea, vamos a rotarlo 120 grados. Bueno, pues no está seleccionado el cuerpo. Tenemos que seleccionar un cuerpo o componente, cualquiera de las dos opciones debería funcionar. Y ahora sí, vamos a decirle 120. Nótese que ahí encajó donde necesitamos que encaje. Pues este ya lo tenemos listo. Ahora miremos qué pasa con este. Pues en ese orden de ideas, entonces este estaría posicionado de 0, este es 120, entonces este estaría a 240. Vamos a hacer ese movimiento con respecto a este eje 240. Y nótese que con 240 ya ajusta. Hay que hacer una salvedad ahí que puede pasar con muchos casos. Los distintos tipos de trenes planetarios pues no siempre van a coincidir con 3 planetas, a veces requieren 4, a veces requieren 5. Entonces deben de evaluar la cantidad de planetas que se necesitan para poder ubicarlos bien, porque hay muchas configuraciones que no van a permitir números impares de engranajes. Que pues al menos con esta distribución simétrica, la idea es que queden siempre distribuidos con el ángulo que hay entre ellos sea el mismo y que no queden distribuidos de forma asimétrica. Bueno, yo creo que en esta edición ya queda un poquito más claro la ubicación de los otros planetas. Entonces sigamos con el video. Entonces el procedimiento que se sigue para crear el anillo es muy similar, simplemente se crea un engranaje con las mismas características. En este caso nuestro anillo es de 80 dientes, entonces vamos a crear un anillo con 80 dientes. Aquí quedó creado nuestro futuro anillo. En este momento es un engranaje convencional con dientes externos. Lo que debemos de hacer es básicamente crear un negativo de este engranaje para obtener el correspondiente engranaje con los dientes internos. Vamos a crear un círculo
con centro en el origen y vamos a especificar un diámetro exterior para el engranaje. En este caso 180 milímetros parece estar bien. Ahora vamos a seleccionar la parte que necesitamos crear como el engranaje, el área. Seleccionamos dicha área y la vamos a extruir para crear el engranaje. Simplemente utilizamos el comando extrude y le indicamos la dirección. En este caso quiero que sea hacia abajo, entonces le voy a decir menos 5 milímetros. Indicamos que no queremos usar la operación cortar porque pues no estaríamos haciendo nada, sino que necesitamos crear un nuevo componente. Le vamos a dar OK. El engranaje que utilizamos como herramienta para crear este anillo ya lo podemos eliminar, por lo cual lo podemos seleccionar y le damos la tecla suprimir para eliminarlo. Y ya tenemos los engranajes que necesitamos. Sin embargo, aún nos está haciendo falta una pieza, que sería el transportador. Vamos entonces a crear un boceto sobre el engranaje Sol y vamos a crear entonces la figura que representa un transportador. Con las herramientas de bocetos podemos crear algo que se llama un slot, que sería como una ranura. Vamos a crear una ranura de centro a centro. Seleccionamos ambos centros de engranaje Sol y planeta y seleccionamos un diámetro para el transportador. En este caso elijamos un diámetro de 10 milímetros, puede estar bien. Y ya tenemos lo que sería una de las barras del transportador. Ya se imaginarán cómo podemos hacer para replicar esta barra de manera que se cree para los demás. Sin embargo, aún nos falta algo, y es que debemos de crear el círculo para el pasador que va a pivotar el engranaje. Debemos de dibujar el círculo. Lo voy a hacer un poco más pequeño porque pienso fabricar esto después. Y para que roten debe haber cierta tolerancia. Ahora vamos a seleccionar lo que queremos multiplicar y vamos a crear un patrón, como lo hicimos la vez pasada, pero esta vez se debe seleccionar en la paleta de boceto, de sketch. También van a encontrar entonces el circular pattern. Solo necesitamos seleccionar los objetos, que son las líneas, y el punto central, que sería el origen. Y por defecto están señaladas 3 copias, por lo cual con eso podemos continuar. Perfecto, ya tenemos entonces el boceto necesario para extruir transportador. Seleccionamos las áreas que necesitamos extruir. Y volvemos a utilizar el comando extrude. Esta lo voy a hacer aproximadamente de unos 3 milímetros. Y vamos a hacerlo crear un nuevo componente. Ahora vamos a crear los ejes en los cuales van a estar pivotados los engranajes que van a ser parte del transportador. Vamos a partir del boceto original que se utilizó para crear el transportador, que sería el boceto 2. Le damos doble clic, entramos a editarlo y vamos a seleccionar las superficies de las cuales vamos a extruir dichos ejes, dejando la tecla Shift presionada para que se puedan seleccionar varios a la vez. Mismo proceso de ahora, realizar una extrusión
sino solo que esta vez se hará en dos sentidos. Una se va a hacer 3 milímetros hacia arriba y la segunda, ya que eso se debe extruir en dos direcciones, debe ser 5 milímetros hacia abajo. Vamos a seleccionar la operación nuevo cuerpo para que luego lo unamos manualmente al transportador. Como podemos ver, se nos han creado 4 cuerpos individuales. Los podemos seleccionar los 4 directamente desde el panel de control. Y vamos a realizar una operación para soldarlos al transportador. Seleccionamos los 4 cuerpos, el transportador, y vamos a utilizar la operación combinar en la pestaña Modify. Debemos de ser muy claros y muy específicos con cuáles son los cuerpos que vamos a unir. En este caso, el cuerpo objetivo sería el cuerpo que es parte del componente del transportador, y los cuerpos que vamos a conectar son los ejes. La operación es unir y finalmente le damos OK, por lo cual lo que obtenemos finalmente es el transportador con los ejes. Solo nos falta un paso para poder empezar a incluir las relaciones de velocidad de cada uno de los engranajes. Debemos orientar correctamente el anillo. Para esto usamos el comando mover, rotar y seleccionamos alrededor de cuál eje. Utilizamos la misma fórmula para la rotación correspondiente. El número de 360 dividido el número de dientes por 2. Finalmente le damos OK. En este momento ya tenemos correctamente posicionadas las partes de nuestro tren de engranajes.